Yo soy Andrea, para los que no me conocen, y hoy te voy a traer el chisme más jugoso de lo que va de año. En realidad no, pero sí vamos a hablar del chisme. ¿Por qué nos gusta tanto chismear? ¿Quiénes chismean más, los hombres o las mujeres? Te va a impresionar la respuesta. ¿Y por qué pienso que chismear es importante? Aunque muchas veces no parezca. Pero antes de todo esto, si te interesan este tipo de temas, ve y suscríbete a mi canal. ¿Ya te suscribiste? Pues comencemos. Creo que una buena forma de comenzar es definir qué es exactamente chismear. Y muchos autores concuerdan en que chismear es hablar de una persona que no está presente en ese momento. Es decir, en este momento si yo les empiezo a hablar acerca de cosas que ha hecho mi pareja, pues estoy chismeando porque él no está acá. Siento que el chisme es una de esas cosas que tiene muy mala reputación, pero lo cierto es que nos ha ayudado a evolucionar como sociedad. Desde la época de las cavernas a decir, esta persona es peligrosa, te puede matar, etcétera, etcétera, o hay un peligro inminente, a cuando ya evolucionamos como sociedad, empezamos a comprar cosas con dinero, por ejemplo, y ya podía ser utilizado como un recurso de, mira, esta persona puede estafarte. Evidentemente, luego el chisme agarró mala reputación. Mucha gente dice que esto se debe a la época de las cacerías de brujas, cuando las mujeres, pues bueno, estaban más confinadas en su casa, etcétera, etcétera. Y el hecho de intercambiar información acerca de plantas medicinales, etcétera, etcétera, se vio considerado no solamente como chisme, sino como algo que iba en contra de la naturaleza humana. E incluso se inventaron aparatos para que las mujeres dejaran de hablar por completo. Uno de estos es el Scold's Bridle, también conocido como pájaro de la bruja o pájaro chismoso, que se usaba como una forma de castigo y muchas veces incluso tenía una púa donde se colocaba la lengua. Se dice que este se inventó en Gran Bretaña alrededor de 1500, pero luego se popularizó en países como Alemania. Y evidentemente este tenía el doble sentido de no solo evitar que las mujeres compartieran sus historias, sino también callarlas de una. O sea, todo esto de que las mujeres tuvieran una voz, tuvieran opiniones, etcétera, etcétera, pues se veía muy mal en cuanto a la sociedad. Aún así, vale la pena destacar que esta máscara también fue utilizada en hombres. No al gran extremo de las mujeres, pero sí se utilizó. A un investigador español, Josep Marcos Pallares, le interesaba todo esto del chisme. Y así fue como inició un estudio preguntándole a la gente qué le interesaba más, si un chisme o algún dato curioso. Evidentemente la mayoría de la gente dijo, no, a mí no me interesa el chisme para nada, yo soy una persona muy intelectual, etcétera, etcétera, yo amo las cosas triviales. Pero lo que la gente no sabía era que eventualmente iban a comparar cuál era la reacción de su cerebro cuando escuchaban un chisme y cuando escuchaban un dato curioso. Y lo cierto es que el cerebro humano se emociona más cuando escucha un chisme que cuando escucha un dato. Es algo así como el cerebro de los participantes estaba chismeando por ellos. Pero no solo esto, sino que luego le preguntaron de qué se acordaba más. Y la mayoría de los participantes se acordaba más del chisme que del dato curioso. Hay otro estudio que dice que aproximadamente nosotros chismeamos alrededor de 52 minutos por día. Y honestamente esto no solo me sorprende, sino que me parece muy bajo, comparando el tiempo que pasamos quizás hablando de algo que pasó en el trabajo, algo que pasó en la escuela, algo que le pasó a alguien famoso, algo que nos contaron, etcétera, etcétera. Y aunque a muchos hombres les encanta decir que el chisme es una cuestión de mujeres, lo cierto es que ellos también chismean. No hay mucha diferencia entre el tiempo que pasan los hombres chismeando que las mujeres chismeando. Porque lo cierto es que si bien tenemos una perspectiva muy mala del chisme, que es hablar mal de otra persona, que es destruir a otra persona, que es crear rumores, etcétera, etcétera, los chismes, como dije anteriormente, es hablar de alguien que no está. Entonces, por ejemplo, si yo agarro y le cuento a mi esposo que a alguien se le dañó el carro, técnicamente eso es un chisme, por más de que yo esté contando un dato. De allí que en lo particular pienso que el chisme es una muy buena herramienta. Primero, porque cuando escuchamos un chisme recibimos un impulso de oxitocina. Segundo, porque pues bueno, estás en una fiesta súper aburrida, echas un chisme de la Kardashian y todo el mundo está así como que, cuéntame más. Es decir, es algo que nos ayuda a crear conexiones. Pero más importante, recuerden lo que dije al principio. Si yo te digo, por ejemplo, esa persona me estafó, ya tú vas a estar un poco más alerta al relacionarte con esa persona y quizás no vayas a caer en las mismas trampas. O si yo te digo, fulanito fue a la cárcel por robo, tú ya vas a estar más pendiente de tus pertenencias. E incluso puede ser una buena arma para las personas que están constantemente discriminadas.
Si yo voy y te digo, fulanito es un acosador, tú ya vas a estar más pendiente de cómo reaccionas con él, quizás vas a prevenir estar en un sitio a solas con esa persona, etcétera, etcétera. O sea, lo cierto es que es un arma muy buena para estar atentas a cierto peligro. Y siento que por esto es que se le ha hecho tanto estigma a los chismes. Y no solo esto. Está el caso de que, por ejemplo, tú estés saliendo con una persona y tú te enteres de que esa persona ha engañado a todas sus exparejas. Tú no solo puedes tener una idea de las cosas que puedes vivir con esa persona si continúas con esa relación, pero para mí también es una buena arma para ver cómo reaccionas tú. Yo recuerdo una vez que estaba teniendo una conversación con mi esposo. En ese momento éramos novios. Y estábamos hablando acerca de las personas que engañan a sus parejas. Y él me dijo algo así como, yo no podría ser amigo de una persona que engaña a su pareja. Ya con eso yo sé cuáles son sus valores. Ya con eso yo sé que la posibilidad de que él me vaya a engañar a mí es baja. Pero si en ese momento, al hablar de eso, él me hubiese dicho así como que, bueno, le pego cachos, eso no es la gran cosa. Pues ya tú sabes no solamente cuál es la moral de esa persona, sino qué piensa que es importante y qué no en una relación. Y qué es capaz de tolerar en cuanto a amistades. Lo más interesante de todo esto es que incluso los niños utilizan esta herramienta. Se hizo una investigación con niños entre 5 y 7 años y cuando se les decía que podían confiar en la información que les daba una persona, ellos eran más propensos a utilizarla que cuando se les decía que la información que les daba X persona no era tan confiable. Entonces, como ya vimos, chismear acarrea mucho poder, no solo para alertarnos en cuanto a peligro, sino también para saber en quién podemos confiar, mientras nos ayuda a conectar con otras personas. Evidentemente, como toda cosa buena, también acarrea cosas malas. Y lo cierto es que los chismes pueden destruir la reputación de alguien. Pero siempre es importante recordar que tú puedes tener un chisme que piensas que es dañino. Si yo escucho que alguien está diciendo algo incorrecto acerca de una persona, yo puedo agarrar e intervenir y decir, ¿sabes qué? Esto es mentira. Y siento que esto es un arma muy poderosa, sobre todo cuando estamos rodeados de gente que es medio tóxica. Porque yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí, que pues bueno, alguien empieza a hablar mal de alguien y luego otra persona sigue hablando mal de esa persona y se unen y luego pasan media hora destruyendo a alguien. Pero, ¿qué pasa si luego el que la primera y la segunda persona hablan, la tercera va y dice, ¿saben qué? Mejor lo dejamos hasta acá? Lo más probable es que esa sesión de chismes pare. Porque si bien a veces pensamos que no tenemos control en ciertas situaciones, lo cierto es que siempre podemos controlar cómo reaccionamos nosotros, independientemente de la reacción de los demás. Yo, si les soy sincera, amo un chisme de celebridades. Lo amo, me encanta hablar con mis amigas acerca de qué están haciendo, por ejemplo, las Kardashians. Y en estos días estábamos hablando de Kylie Jenner en los Golden Globes. Y pues nada, estábamos hablando de un tweet que vimos acerca de todas las cirugías plásticas que ha tenido Kylie. Y la reacción de todas nosotras fue como que, ok, Kylie fue una persona a la que le hicieron bullying toda su niñez porque no tenía labios, porque era así, porque era asado. Y luego se hizo todas estas cirugías y ahora vamos y la criticamos. Y allí me di cuenta de que estoy en el lado correcto de los chismes. Porque sí, hubiese sido muy fácil estar rodeada de gente que dice, uy no, Kylie se ve horrible, parece una mujer de 50 años, yo qué sé. Pero el hecho de examinar no solamente de dónde viene ella, porque evidentemente vimos las noticias de Kylie creciendo y todo el bullying que le hacía, sino el hecho también de que ya no hablamos del cuerpo de los demás, que es bueno agarrar y decir como que ok, están bien los chismes, pero hasta cierto punto. Hay cosas que no vamos a tolerar en este grupo de WhatsApp. Y eso, como dije, es un arma muy poderosa para mí porque no solamente sé en quién confiar y en quién no, sino que sé cuál va a ser más o menos el tipo de conversaciones que van a tener de mí si yo no estoy. Va a ser gente que va a pensar como, ok, ¿por qué Andrea quizás está haciendo esto? Y va a ser gente que cuando alguien critique cómo me veo, lo van a parar. Pero bueno, como siempre, si llegaron hasta acá, muchísimas gracias por ver este video. Y si les gustó, no olviden darle me gusta y suscribirse al canal. Nos vemos en la próxima.